Bueno, había quedado este ejemplo que era parecido al que había hecho al principio, ¿sí? Igual tengo dos fuerzas denotadas como P y Q. Aquí me dan el problema, ¿sí? Está de esta forma. ¿Sí? Entonces, lo represento en GeoGebra con los pasos que ya se han establecido, ¿sí? Y me pide determinar en forma gráfica la magnitud y la dirección de su resultante, ya sea mediante la ley del paralelogramo o la regla del triángulo. Entonces, sabemos que vamos a utilizar estas dos reglas, que es la regla del seno y la regla del coseno. Las reglas del coseno se utilizan para encontrar la magnitud, ¿sí? Y la de los senos se utilizan para encontrar el ángulo. Recordemos que aquí tenemos dos vectores P y Q. Necesitamos encontrar el vector resultante, que es la suma de esas dos fuerzas. Entonces, ese nuevo vector resultante, aquí denotado como B, tiene que tener una distancia, es decir, una longitud o magnitud, ¿sí? Y tiene que tener un ángulo, ¿sí? Es decir, de este punto en el eje de las X, ¿cuánto ha avanzado hacia acá? ¿Sí? Para saber la dirección y el sentido que tiene ese nuevo vector. Sí, entonces esas dos reglas, nunca las deben de olvidar. Ahora, ¿me pueden dar el problema así como está aquí? ¿Sí? Entonces, aquí veo que tengo un perno, ¿sí? A. Este puede ser mi punto de inicio, que es el 0, 0. ¿Sí? Ahora, esto que tengo aquí, me fijo que este puede ser el eje de las Y. ¿Sí? Ahora, aquí ponga como P primero. Yo aquí pude haber puesto primero este P, ¿sí? Y luego acá a Q. No importa quién ponga, ¿sí? Únicamente debo de analizar el problema y ver cómo se va a resolver. Me fijo que el P, de aquí a aquí tiene 20, ¿sí? Y de aquí a aquí tiene 35, ¿sí? Eso quiere decir que entre ellos dos hay 55, ¿sí? 55 de aquí a aquí, ¿sí? Eso quiere decir que acá también hay 55. ¿Cuánto sería 55 más 55? 110, ¿sí? Ahora, internamente este va a tener 360 grados, pero le voy a quitar esos 110 y me quedan 250, ¿sí? 250 que van a estar en este punto, aquí, y en este B', ¿sí? Entonces, esos 250 se van a repartir entre los dos. De ahí voy a saber que de aquí a aquí hay 125 grados y de acá a acá hay 125 grados. Eso es importante para saber este coseno del ángulo, ¿sí? Porque lo necesito aquí. Entonces aquí ya estaba, ¿sí? Voy a utilizar para la magnitud la ley del seno, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy buscando? Que es mi resultante como B', ¿sí? Entonces, ¿qué valores necesito? Los de los otros lados que están aquí como P y Q. Entonces, ¿quién es A cuadrada? Sí, me fijo quién es A cuadrada, aquí representado. ¿Sí? Dice que va a ser el que vale 75. ¿Sí? ¿Quién es el de 75? ¿Sí? Entonces, está voy a tomar como este rectángulo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tomar este rectángulo o este de acá. ¿Sí? Entonces, cualquiera. Entonces, A cuadrada dice quién va a ser. Bueno, el valor de 75. B cuadrada, ¿quién va a ser? Dice el de 125. ¿Sí? Aquí coincide, ¿sí? Porque uno de los vectores mide 125. El ángulo de 125 es el que ya habíamos quedado, que es de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, uno de aquí a aquí valía 55, 55, 125 y 125. Entonces, este es el que estoy buscando, ¿sí? El coseno del ángulo de este lado, que es 125 por 125 por 75. Son los valores de las fuerzas de esos vectores como P y Q. Entonces multiplico, elevo al cuadrado, ¿sí? Multiplico esto, saco el coseno de 125, me da esto, y obtengo entonces todas estas operaciones. Recordemos que para despejar se saca la raíz cuadrada y me da 178.89 newtons, que aproximadamente es 179, que es la longitud que hay de este punto hasta acá. ¿Sí? Entonces quedó más o menos claro de dónde salió este 125.
¿sí? Para ello les digo, siempre tienen que dibujar. ¿Sí? Entonces, ya obtuve la distancia. Bueno, pero ¿qué dirección tiene y qué sentido? Me lo va a determinar el ángulo. Y ese ángulo se obtiene mediante la ley de los senos. Entonces les decía, ya sé que pueden utilizar este rectángulo que está aquí o este que está acá, no importa. ¿Sí? Entonces aquí se explica de las dos maneras. ¿Sí? De las dos maneras me da el 75 grados y el 75 grados. Uno que está aquí da 55 grados. ¿Sí? Da 55, perdón, no da 55. De aquí a aquí hay 55 y me dice que de Q aquí tiene 20 grados, ¿sí? 20 grados más los 55 que tenía acumulados acá me da los 75. Entonces aquí ustedes únicamente revisen ahorita de dónde sale el seno de 125, ¿sí? Sobre 179 por 75. ¿Sí? ¿De dónde creen que salió este? ¿Sí? Si se fijan, aquí me da 75 y aquí también me da 75. A ver, un par de minutos para que analicen bien aquí la pantalla. ¿Sí lo están viendo? A ver por ahí, si lo están viendo, si saben de dónde salió este 75 y es igual, este es el mismo resultado que este. Nada más estoy tomando, qué es lo que estoy tomando aquí y qué es lo que estoy tomando acá. Jessie, Xenia, Sandra. Pues ese salió de que se le restó a 110,35 que lo redondeamos del seno. El primero. Sí, Pero de ahí es donde veo que sale. ¿cuál tomó? Fíjate, tomó un par. Acuérdense que en el de los senos se toma un par. Seno de 125 pudiera ser este. Entre la resultante, sí, que es su par, que es el valor de B que me dio 179. Ahora dice, igual al seno, ¿sí? Del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pudiera ser este o pudiera ser este. Dice, sobre 125 newtons. ¿Cuál es el vector que tiene 125? ¿P o Q? El Q. El Q, entonces está tomando este. Este seno del ángulo es este de aquí. Es este de aquí sobre 125, ¿sí? Que es este. Entonces está tomando este ángulo de aquí, este. Y este ángulo de aquí es el mismo que hay de aquí a acá. ¿Sí quedó claro? Este que hay de aquí es el mismo que está acá. Si ustedes Sí, lo es que revisan, es como si fuera un espejo, se complementan los ángulos. exactamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que analicen bien. Sí, que alguien lo pudo haber obtenido de esta forma y alguien lo puede obtener de esta otra forma y el resultado es el mismo. Sí, entonces, para este que utilizó, el seno del ángulo es dice, sobre 125. Acuérdense que 125 es este Q, entonces es este ángulo el que está buscando. ¿Sí? Entonces, en el espejo, como dice su compañera, este sería el de aquí a aquí, por eso le está restando el 110. ¿Sí quedó claro? Ahora fíjense bien, está este otro, dice que es el seno de 125, bueno, me voy a fijar si es este o es este. Dice, seno de 125 sobre 179. Ah, pues es este mismo de aquí, es este mismo de aquí, o pudiera ser que es este de acá, porque recordemos que es el mismo. Aquí hay 125 y su par es este sobre 179. Ahora fíjense bien, dice, igual al seno del ángulo, bueno, ¿cuál ángulo? Este o este, dice, sobre 175, perdón, sobre 75. Entonces, fíjense bien, está tomando, dice, seno
del ángulo pudiera ser este entre 75, es este, el que tiene como P. Sí, ahora, este ángulo es el mismo que está acá. Puede ser que sea entonces este ángulo de aquí. Este ángulo, dice, es el seno del ángulo sobre 75. Este es 75. Recordemos que este paralelo es este, que es el P. ¿Sí quedó claro? Jessie. Sí. Entonces, ya sea que tomen esta o esta. Entonces, si ustedes se fijaron, estaba tomando este de aquí y en el espejo es este mismo que está aquí. Sí, aquí este vector, acuérdense, está como W o B, no se alcanza a ver qué letra tiene. Sí, pero este es el paralelo de este. Sí, este es el 75. Entonces, este ángulo es el que estoy buscando, seno del ángulo sobre 75. Este es el de 75. ¿Sí? Ahora, despejo y me queda, ya sé de dónde sale el seno de 125 sobre 179 por 75 y me da 20 grados. Eso quiere decir que es de aquí a aquí. Hay 20 grados. Pero GeoGebra me va a arrojar 75. Dice, ¿dónde salió este 75? Si yo puedo ver que de aquí a aquí hay 20. Ah, pues de aquí a Q había 55. Eso es lo que está sumando con esos 20. ¿Sí quedó claro aquí? Bueno, entonces no importa la notación que tenga, ¿sí? Aquí está otro problema que es similar. Otro problema que es similar, nada más que ahorita aquí, primero estoy poniendo a P y luego acá a Q. ¿Sí? Pero Q ahorita, bueno, aquí tiene otros valores. P aquí tiene que vale 60 libras. Recordemos que la unidad no importa. Pueden ser en newtons, en libras, ¿sí? Porque son fuerzas y las fuerzas varían de acuerdo al sistema que se esté utilizando. Entonces, estaba ya en newtons, es el sistema internacional. Ahorita estamos en el sistema de Estados Unidos, lo está manejando como libras. La unidad aquí no importa, ¿sí? Entonces, el procedimiento aquí es exactamente el mismo. Entonces, van a escribir a ustedes estos problemas en su cuaderno y son parte del problemario. Y le van a agregar, sí, este mismo problema es el mismo. Recordemos entonces que todo vector resultante, ¿sí?, de la suma de dos fuerzas me tiene que dar una magnitud y un ángulo, ¿sí? Aquí están entonces ya resueltos. Entonces, lo que hay que hacer con el problemario parte 1, van a resolver ese mismo problema, pero le van a cambiar los valores de P y Q, ¿sí? Y van a hacer exactamente lo mismo que tenemos allá. ¿Quedó claro? Jessie. ¿Cómo en qué? No, es que no entendí. A ver, Xenia, ¿sí alcanzaste a escuchar? Sí. Bueno, ahí por favor, aléjense del ruido. Sí, yo por ejemplo ahorita tengo las orejeras puestas porque el ruido también me comenzó a no escucharles. Es más, ni mi voz se escuchaba. Para el problemario parte 1, van a escribir todos esos problemas que están, pero el que se va a calificar va a ser este que está aquí, que si se fijan es exactamente igual a estos que hemos resuelto, nada más están cambiando los valores de las fuerzas, ¿sí? Ya no son 60 y 25, sino que son el vector son 85 y 100 newtons. ¿Quedó claro entonces? Entonces vamos a poner los ejemplos que usted ya nos puso y aparte ese. Aparte Sí. pero es para los que estén asistiendo, ¿sí? Es decir, el 30% es de aquello. Y vale el 70% para la parte 1. Ah, bueno. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es estática de partículas también. Seguimos con la misma unidad. Recordemos que la unidad es estática de partículas. Y por ahí vienen algunos ejemplos nada más para encontrar la fuerza. Esos están muy sencillitos, ahí los van a revisar, ¿sí? Recordemos que para encontrar ahorita los métodos que explicamos son por medio de trigonometría, ¿sí?
Y esa trigonometría está basada en la regla del triángulo y del paralelogramo. Si ustedes se fijaban, se está dibujando el triángulo o el paralelogramo. Y se está haciendo uso de las leyes del seno y del coseno. Entonces, eso es trigonometría. Pero a veces cuando el ángulo, cuando se describe un triángulo rectángulo como esta figura, entonces la fuerza se puede calcular con esta fórmula, ¿sí? Que dice que la fuerza en X elevada al cuadrado más la fuerza en Y elevada al cuadrado. ¿Sí? Esto significa que mi rectángulo, el rectángulo que está aquí, hay un ángulo por ahí que es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice para esta fuerza. Para calcular la magnitud de esa fuerza. Cuando vean la raíz cuadrada, es porque es la magnitud y siempre debemos de pensar, la magnitud es lo largo, la longitud, la distancia que tiene ese nuevo vector. Bueno, entonces aquí está el ejemplo. Este es muy sencillo. Ustedes por ahí lo pueden comprobar. ¿Sí? Entonces, se obtienen dos componentes, I y J. Recordamos que I y J son vectores unitarios en el plano cartesiano, X, Y. ¿Sí? I está con las X y J está con la Y. Entonces, una fuerza se descompone, ¿sí?, en dos componentes, en su fuerza en X y la fuerza en Y. Ahorita nosotros ya hicimos ejercicios de dos fuerzas y obtuvimos una fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, esos términos, ¿sí?, como están aquí, esta fórmula para la fuerza, es decir, la magnitud total de esa fuerza se va a calcular esta fórmula y el ángulo también sigue siendo la misma fórmula. Ángulo es igual al tangente inverso de FY sobre FX. Pero dice que, ahorita vimos cuando teníamos nada más dos fuerzas, pero no necesariamente tenemos que tener dos fuerzas. Puede ser que haya tres o más fuerzas coplanares. Dice que entonces actúan sobre una partícula. Los componentes rectangulares de su resultante, ahora, ¿cómo la voy a obtener? Dice, se pueden obtener al sumar en forma algebraica las componentes correspondientes de las fuerzas dadas. R va a ser igual a P más Q más S, pero dice que se va a descomponer cada fuerza en sus componentes rectangulares, es decir, RXY más RYJ va a ser igual a PXY más PYJ más QXY más QYJ, ¿sí? Así. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que todas las componentes las voy a agrupar, las que sean en I, y luego todas las componentes en P, en Q, ¿sí?, S, en J. Se van a agrupar. Ahorita lo vamos a ver entonces, una vez que ya las tenga agrupadas, después ya se van a sumar, ¿sí?, todas las componentes. Y eso me va a dar el nuevo vector resultante. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos visto anteriormente es cuando son dos fuerzas. Ahorita es cuando es resultante de varias fuerzas coplanares. Dice que se puede concluir que las componentes escalares Rx y Ry de la resultante R de varias fuerzas que actúan sobre una partícula se obtienen separando de manera algebraica las correspondientes componentes escalares de las fuerzas dadas. ¿Sí? Entonces, ahorita espero que con el ejemplo quede comprendido todos esos términos. Tengo aquí un ejemplo. 4 fuerzas actúan sobre un perno A. ¿Sí? Ese perno está aquí, en el punto de equilibrio. Dice, como se muestra en la figura. Me pide que determine la resultante de las fuerzas sobre el perno. Cuando me dicen resultante es porque voy a obtener un vector. Y ese vector tiene que tener una longitud y una dirección, y esa dirección va a venir determinada por su ángulo. Entonces, ¿qué voy a obtener? La magnitud y el ángulo. Entonces, fíjense bien, aquí tengo 4 fuerzas. Vayan sacando, porfa, su calculadora. ¿Sí? Tengo 4 fuerzas. Sí, la fuerza 1, 150 newtons. La fuerza 2, 80 newtons. La fuerza 3, 110 newtons. Y la fuerza 4, 110 newtons. Fíjense bien de aquí a aquí cuántos grados hay, 15, 30. Aquí, F2, de aquí a aquí tiene 20. ¿Sí?
¿sí? F3, pues ya me fijé que queda en el eje de las Y hacia abajo. Eso significa que de aquí a aquí hay 90, otros 90 más otros 90. Este tiene 270 de ángulo, la fuerza 3. ¿Sí? Aquí me está mostrando. ¿Sí? Entonces se van a obtener un nuevo vector para cada par. ¿Sí? Para cada par se va a obtener un vector y después se va a sumar. Eso es lo que dice todo lo que leí ahí como P, Q, S, ¿sí? En sus distintas componentes. Entonces la voy a separar. ¿Sí? Voy a separar entonces cada una de sus componentes y voy a obtener esto que va a estar aquí. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer, fíjense bien, es poner así como está aquí una tabla. ¿Sí? Déjenme poner la imagen para que vayan ubicando. Lo voy a poner por aquí en una parte. Ay. Vayan teniendo a la mano su calculadora. Aquí lo voy a poner, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. A ver si se alcanza, si alcanzan a ver aquí la gráfica. Bueno, no la gráfica, el problema con sus vectores. Y ahora la tabla en donde se va separando. ¿Sí la alcanzan a ver? Calculadoras. Sí, Bueno, entonces bien, aquí en la tabla se van a poner la fuerza 1. Fíjense bien, ubiquen la fuerza 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es su magnitud de la fuerza 1? 150. Ok, aquí dice que está en newtons. Entonces, la fuerza 2, ubiquen, 80. La fuerza 3, 110. La fuerza 4, 100. Ay, 100. perdón, la fuerza 4 es esta, 100. ¿Sí? Y la fuerza 3 es 110. Sí, entonces ya se fijaron aquí de dónde salió esta y esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora aquí me dice que me da el más 129.9, ¿sí? Pero no sé de dónde salió y dice que la componente en Y me da 75. Bueno, pues entonces en su calculadora, ¿sí? Dice que es la fuerza 1, fíjense bien, va a ser igual a la fuerza que tiene en la fuerza 1, que son 150, por el coseno de 30. ¿Sí se están fijando aquí? Por el coseno de 30. ¿Sí se están fijando a dónde salió 30 grados? Sí. Ok, ¿sí les da 129.9 grados? Sí, G. Ok, entonces positivo, entonces lo van a poner aquí. ¿Sí? Okay. Ahora dice, necesito sacar la componente en Y. ¿Sí? La componente en Y. Entonces van a ser, la componente en Y es la fuerza 1. ¿Cuánto es la fuerza 1? 150 newtons aquí por el seno. Acuérdense siempre, en el eje de las X siempre va a trabajar con el coseno y en Y siempre va a trabajar con el seno. Entonces, para la fuerza 1 en Y, ¿sí? Que es esta es en Y, va a ser igual a 150 newtons por el seno. Aquí no es sens, es sen. ¿Sí? Por el seno de ¿cuánto? De 30 grados. ¿Cuánto les da? 75. Es 75 positivo, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entonces, ¿quedamos de acuerdo? 75, ¿cómo salió? Sí. Ahora nos pasamos con la fuerza 2. Ubiquen la fuerza 2. Su magnitud es de 80, ¿sí? Ahora, en X, bueno, la van a multiplicar por el coseno. Siempre X va a estar con el coseno, ¿sí? Entonces, coseno, pero ¿cuántos grados? Fíjense bien, ¿cuántos grados hay de aquí a aquí? 20. 20. ¿Por qué tengo 110? A ver. Porque se suman 90. Excelente. Esto, de aquí a aquí hay 90. ¿Sí? Entonces, este vector, para tener esta dirección, no puede tener 20 grados. 20 grados hay nomás de aquí a aquí. ¿Sí? Pero de aquí, debe de contar de este punto hasta acá. Es decir, sumarle los 90. Por eso son 110 grados. ¿Sí quedó De las claro? X. Ajá, sí.
Entonces, multipliquen 80 por el coseno de 110. Menos 27.36. Es este que está aquí, que lo redondea a menos 27.4. ¿Sí quedó claro? ¿De dónde salió este? Da menos 27.36 y algo, y lo redondea a menos 27.4. La fuerza 2, pero en Y, recuerden entonces que va a ser, es esta fuerza 2, pero en Y, es los 80 newtons por el seno de 110. Díganme si les da 75.2. ¿Sí? Sí, da 75.175, pero Ok. lo redondea a .2. Entonces, ese es el valor que voy a poner aquí. ¿Sí? Ahora, nada más lo voy a hacer para el siguiente, que es la fuerza 3, pero en X. ¿Sí? La fuerza 3 en X, ubiquen la fuerza 3, ¿dónde está? Aquí. Entonces son 110, ¿dónde está el 110? Aquí está. La fuerza 3 en X son 110 newtons por el coseno del ángulo. ¿Sí? Ese vector, ¿cuántos grados tiene? Entonces, de aquí a aquí hay 90, otros 90 acá y otros 90 porque queda en el eje de las Y. Sí, entonces de ahí salió 270 grados. Hagan por favor 110 por el coseno de 270. 0. Cero. Sale 0. Es este cero que tengo aquí. ¿Sí quedó claro dónde va saliendo? Sí, ahora ya nada más me voy a pasar a la fuerza 3 en Y. ¿Sí? La fuerza 3 en Y, que me daría menos 110. Pues exactamente lo mismo, que nada más voy a cambiar, en vez de ser coseno, va a ser seno. 110 newtons por el seno de 270 grados. ¿Sí les da menos 110.0 newtons? Sí. ¿Sí? Bueno, terminan aquí todas las 4 fuerzas, ya vieron el procedimiento es el mismo. Bueno, entonces aquí, estas componentes que están aquí son las de Rx, ¿sí? Y entonces la sumo, 129.9 menos 27.4 más 96.6. Y me da el valor de 199.1 newtons, pero me va a dar en términos de vector, como un vector. Entonces, la coordenada aquí sería del vector unitario y. ¿Sí quedó claro? Y para la coordenada en Y, o la componente en Y, me quedaría como, sumo todos estos, 75 más 75.2 menos 110 menos 25.9, me da más 14.3. Pero esto sería en la componente Y, su vector unitario sería más 14.3 newtons en J. ¿Sí quedó claro aquí? Pero este es un vector. Este es el vector resultante. Este es el vector resultante de la suma de todas esas 4 fuerzas. Pero todavía aquí no me dice cuánto mide ese vector, pero ya tengo sus componentes, ¿sí? Ya tengo su componente en X y su componente en Y. De aquí puedo obtener entonces su magnitud y luego de aquí mismo puedo obtener su ángulo. Sí, es decir, del nuevo vector resultante de esas 4 fuerzas. Entonces me paso a la siguiente diapositiva y dice que la magnitud y la dirección de la resultante ya pueden determinarse. Entonces aquí está el triángulo ya, cómo está la componente en Rx, es 199 aquí, y luego en Y, 14.3, trazo un paralelogramo, ¿sí? Con sus rectas paralelas y hago del punto inicial a donde se junta acá y ahí está mi vector. Ese nuevo vector, ¿cómo voy a saber cuánto mide de aquí a acá? Pues por esta fórmula, que es la resultante R es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado, o lo que es igual la suma de mi componente en X elevado al cuadrado más la suma de la resultante
de la componente en y elevada al cuadrado. Y son acuérdense lo que teníamos, 199.1 elevado al cuadrado más 14.3 elevado al cuadrado. Sáquenle la raíz, porfa, para saber cuánto mide de este punto hacia acá. Ahorita todavía no sabemos su ángulo ahorita lo vamos a determinar. Díganme que la raíz cuadrada de 199.1 al cuadrado más 14.3 al cuadrado sí les da 199.61 newtons. Sí, sí da. ¿Sí da? Entonces, 199. Ujú. .61 newtons. Esa es la magnitud o la distancia que hay de aquí a acá, pero no sé ahorita la dirección que tiene. Aquí ahorita porque ya la estoy viendo y ya están los grados, ¿sí? Pero nada más sé que mide eso, pero todavía no sé en qué dirección está. Entonces, ¿qué me va a determinar la dirección? El ángulo. ¿Y cómo voy a calcular el ángulo con esta fórmula? El tangente del ángulo es igual a la resultante en y, ¿sí? A la suma sobre R en X. Entonces, ya tenía que en Y es 14.33 newtons sobre 199.1 newtons, que es la de X. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo? Este tangente está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, pero dividiendo no sirve, ¿sí? Tiene que pasar al numerador, entonces al que está elevado es a la 1, pasaría como -1, que es tangente inverso o arco tangente. Tangente inverso calculen porfa, tangente inverso de 14.3 entre 199.1 newtons. ¿Cuánto les da? Sí les da 4.1 grados. Sí, da 4.10. Ok, grados. Eso quiere decir, si ustedes trazan en grados en el eje de las X, se van de aquí a aquí, y es algo muy pequeñito aquí, queda casi a ras del eje de las X, ¿sí? Pero tiene esta magnitud. Entonces ya encontré su magnitud y su dirección. ¿Sí quedó claro entonces cómo se calcula cuando es fuerzas coplanares, el nuevo vector resultante de la suma de todas esas fuerzas? ¿Hay alguna Sí. duda aquí? ¿Alguien no pudo hacer? ¿Sí? Entonces fíjense bien. Ahora ustedes van a hacer para el problemario parte 2, van a hacer un ejercicio similar. Díganme ahí cuántas fuerzas son. 3. 3. 3. Entonces ustedes van a hacer las componentes de cada una de las fuerzas, así como la fuerza resultante. Entonces, cuando decimos determinar las componentes, es como lo hicimos ahorita ahí en la tabla. Sí, aquí ahorita esos vectores no tienen nombre, ustedes les van a poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? O aquí le van a poner por decir fuerza 1, fuerza 2. Tenemos que hacer la tabla y después los ejercicios. Sí, nada más aquí ¿sí? Así como está aquí, así lo deben de hacer, ¿sí? Es decir, primero determinar, si ustedes se fijaban, me pedían las componentes y luego la resultante, ¿sí? Las componentes. Estas son las componentes, ¿sí? La suma de cada una de las, la suma de todas las componentes, ¿sí? En cada una, en X y en Y. Esa es la resultante de las 4 fuerzas. Y luego la suma, ¿sí? Del nuevo, el nuevo vector, perdón, la resultante del nuevo vector. A ver ahí, porfa, alguien que hable. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí escucho. Entonces, ese es el ejercicio parecido a este. Únicamente tienen que determinar. Nada más que aquí, ¿saben qué? El ángulo no está. ¿Saben qué? Se los voy a cambiar por otro, ¿sale? Para que no Más facilito, porfa. Más facilito, digo. Sí, se los voy a dar otro que esté parecido al aquel para que ya tenga el ángulo, porque aquí tendrían que determinar ustedes el ángulo.
Sí, no trae. Ya me fijé que no trae. Sí se Esas puede, pero- ¿Perdón? diapositivas las va a anexar. Ya están anexadas. Ya están ahí en el curso. Ah, ok. Sí, nada más que le Sí, voy a sí. cambiar este problemario. ¿Quedó claro? Ajá.